vamos a abordar las dos obras que están en proceso. ¿En qué punto estamos con la obra referida a Colombia? ¿Cuál es el título? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu enfoque? Excelso y Amargo, que es un libro dedicado a Colombia. Es decir, es una especie de ensayo político, interpretativo sobre la realidad colombiana en base a la historia política, a sus cruentas luchas y continuas guerras, y después del proceso de la independencia de España. La simbología del título es precisamente el grano de café, que he escogido como símbolo por su conformación de dos pequeños hemisferios invertidos que parece al símbolo chino del yin yang, separados por una vertiente divisoria como una dualidad esotérica. Lo dulce y lo amargo, lo bueno, lo malo, el liberal, conservador, masculino, femenino, lo positivo, lo negativo. Así sucesivamente es todo devenir histórico. Esa fue el símbolo del café, el grano de café, la almendra, para mi libro de Excelso y Amargo. Pero esto es un recuento histórico sobre Colombia, sus luchas, sus problemas políticos del liberal y conservador, sus momentos terribles que ha tenido, en fin, toda esta lucha que vive Colombia permanente y que nosotros no hemos podido superar a veces, y que somos víctimas también todavía del subdesarrollo, porque somos un país dependiente de prácticamente del principal producto, que es el café, de las exportaciones. Hoy, gracias al turismo y a otras cosas, Colombia ha venido desarrollándose económicamente y es una de las naciones importantes de Latinoamérica, pero seguimos con los mismos problemas, con los mismos odios, con las situaciones que ya tú has visto y que también fuiste testigo presencial de los tiempos que viviste también en Colombia. Ducardo, es Excelso y Amargo, estás haciendo un recuento histórico. Explícanos un poco sobre el estilo, de cómo la estás construyendo. Esto es un ensayo político, como fue la rebelión de los machetes y como es el otro libro que tengo sobre los Estados Unidos. Un ensayo político porque realmente es un estudio sobre, en este caso, sobre la realidad colombiana, cómo han sido sus luchas políticas, los personajes que han estado envueltos, las guerras civiles que hemos tenido, la problemática también de las etnias, porque nosotros también tenemos una gran inmigración, empezando por los sefarditas que llegaron a Antioquia y que de allí salió el paisa judío, el judío paisa, bueno. Pero también de otras etnias que estuvieron en la costa, del indígena, del mestizo, de todas estas mezclas que ha tenido Colombia que han ayudado y hemos salido adelante en base a todo esto. O sea que estamos ante una obra donde vos haces una investigación histórica, donde recoges documentalmente esos momentos que nos han marcado. ¿Cómo ve usted, apoyado en la producción de Excelso y Amargo, la visión de futuro de Colombia? Gracias a esa situación geográfica y a que estamos con los dos mares, Pacífico y Atlántico, y como una de las primeras naciones del continente suramericano, eso nos ha ayudado mucho. También la proximidad con Panamá, que perteneció a Colombia, como tú recuerdas. En fin, hay muchas cosas que nos han ayudado y que el hombre colombiano hoy en día se ha logrado educar. En Colombia ya hay muchas universidades, inclusive el país donde dicen que haya universidades en cada garaje de las casas, por eso. Entonces Colombia tiene técnicos, tiene una gran industria, tiene un gran comercio
Y en base a eso, pues estamos económicamente, no digamos preferencialmente bien. De cuando Ducardo salió de Colombia, llegó a Estados Unidos, vivió 4 o 5 décadas en Estados Unidos y ahorita tu regreso a Colombia. Bueno, mira, te digo que prácticamente son 58 años que yo he vivido en los Estados Unidos. Es decir, he vivido más años en los Estados Unidos que Colombia, pero yo siempre he estado vinculado a Colombia. Yo he estado a través no solamente de una gran familia que tengo en Colombia, sino también que ha sido una de mis grandes preocupaciones. Y en base a eso fue lo que yo hice parte de mi vida aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, donde yo tuve el periódico El Colombiano, tuve la Casa de Colombia, fundé el Círculo Cultural Colombiano, y estuve en la radio la Voz de Colombia. En fin, fueron muchas actividades en torno a Colombia que seguían los Estados Unidos. Yo siempre... Perfecto. Con esa referencia demos el salto a esa visión que tenés del pueblo y tu experiencia por los Estados Unidos. La otra obra se llama Esquema de una sociedad enferma, de una sociedad imperfecta. Me refiero a que Estados Unidos, que es la potencia capitalista, y ahora que recientemente hubo el derrumbe de la Unión Soviética, pues la preponderancia que ha tomado este país, que como lo ven muchas naciones, ha sido una de las cosas por las cuales a mí siempre que estuve viviendo, pues estudié su historia y siempre preocupado por todo lo que está pasando en los Estados Unidos como un ciudadano también que pertenezco a Estados Unidos, porque yo también tomé la ciudadanía. El libro, el esquema de una sociedad enferma, es precisamente estudiando cómo los Estados Unidos, a pesar de que vivimos en el siglo XXI, siguen muchos problemas aquí. Tú ves, por ejemplo, el racismo, como sigue revivido. Es decir, todas estas luchas que tuvo Estados Unidos siguen en las ciudades. Hay manifestaciones, protestas, porque no ha podido superar el problema racial. Lo otro también es la cantidad de etnias que lo conforman como una sociedad de muchos países. Los italianos llegaron en su época y tuvieron toda esa anarquía y hubieron los personajes que lucharon cuando se estaban conformando los sindicatos o uniones, porque aquí también el capitalismo en sus primeras épocas tenían jornadas de trabajo de 12 horas. Los niños trabajaban igual que las personas mayores y ganaban centavos. Entonces, este país ha tenido muchas luchas, no solamente a nivel social, a pesar de que es el país más poderoso, más económicamente mejor, y ha tenido 2 guerras tremendas, que fue la primera y la segunda guerra en las que participaron, y fuera de eso ha tenido una serie de incursiones sobre América Latina, porque Estados Unidos se ha convertido en el policía, el que quiere controlar todas las cosas. Y ha habido muchas fallas y muchas cosas y muchos errores. Y yo he hecho un examen sobre todas esas veces que Estados Unidos ha cometido errores, el error en Vietnam. ¿Cómo es posible que una guerra que le produjo tantos muertos y finalmente uno de los directivos que estuvo allí dijo: oh, nos equivocamos, I'm sorry con excuse me? ¿Cómo es que es eso que I'm sorry? No. Y la guerra de Corea, y hubo tantas guerras, incursiones en Irán, en Irak, y luego hemos tenido problemas con Irán también, tantas luchas, y la parte con Latinoamérica también. Entonces aquí se han cometido muchos errores consecuencialmente consecutivos, seguidos, uno tras otro. Entonces, de todas esas cosas yo hago un análisis de la problemática de Estados Unidos. Cuando vos llegas a Estados Unidos, ¿cuál era el momento histórico que se estaba viviendo? A mí me tocó la época de las luchas que hubo en todas las ciudades
en contra de la guerra de Vietnam. Yo viví eso y posteriormente a esa protesta en contra de una guerra que realmente no se justificaba porque Vietnam no había invadido a Estados Unidos ni lo había agredido. Y volviendo atrás, como te digo, yo viví también otras luchas sociales de, por ejemplo, del gueto en los años 70. También hubo unas luchas sociales aquí en Los Ángeles. Hubo muchos, quemaron los incendios propiciados por esa protesta de la gente, de la impunidad que se hizo con la policía, que a veces se toma demasiada privilegios y quieren terminar con los líderes. Entonces, toda esta cosa, esta lucha ha continuado. Después vino la moratoria de la parte mexicana, también protesta por muchas cosas malas que se han cometido. Esta época de pandemia, ¿pensó usted que iba a suceder y qué piensa del futuro a partir de esta experiencia que estamos viviendo? Bueno, indudablemente que pandemias ha existido toda la vida. Inclusive en los textos bíblicos hablan de las 7 plagas de Egipto, de muchas cosas que surgieron. En la Edad Media hubo la peste negra y mató más o menos como el 75% de la población en el mundo. Eso fue una cosa terrible. Nadie sabía por qué se propagaba. En ese entonces nadie sabía que era la rata, la pulga de la rata que estaba infectando, pero eso no se conocía. La gente nunca se podía imaginar por qué se estaba produciendo esa muerte por todas partes y que murieron tantos. Hoy en día son otras cosas. Ya hubo la gripa española, en fin, siempre han aparecido pestes cada cuanto, pero yo pienso que eso es también una defensa de la naturaleza, defendiéndose como para sacar la cantidad de habitantes que todos los días nacen y los viejos se les está prolongando la vida. Entonces yo pienso que es la misma naturaleza que se defiende, como se está defendiendo con el tsunami, con estos huracanes, con todo está subiendo el nivel de los mares, tantas inundaciones, tantas cosas que antes no pasaban con la frecuencia que están pasando. El cambio que está viviendo la naturaleza con todas estas cosas, como te digo, y también con las enfermedades. Con Ducardo ustedes han podido escuchar a un escritor colombiano que es un veterano de las letras. Es un escritor que ha desarrollado y que ha traído desde sus inicios una sensibilidad social que refleja en sus escritos, en sus obras y en su poética, porque Ducardo escribe también poesía. Seguramente que van a ser un éxito estos 2 libros que ya vas a sacar y bueno, ahí los estaremos compartiendo. Muchas gracias, Ducardo. Gracias a ti también, porque tú has sido otro luchador y has estado en la prensa y en muchas cosas, en muchas empresas con Colombia y en Los Ángeles.